Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les traigo un video acerca del duelo, debido a que algunas personas me han escrito al privado y me han pedido que toque este tema, teniendo en cuenta la situación en la que estamos atravesando. Como decía hace unos días, lamentablemente toda la semana pasada me la pasé dando pésames a amigos, conocidos. Es increíble la cantidad de gente que está sucumbiendo frente a esta pandemia y lamentablemente nos estamos enfrentando a la muerte casi todos los días y de forma muy inesperada. Eso es lo peor de todo de esta pandemia, que llega de forma tan inesperada. La persona está bien un día y en cuestión de 2 semanas la persona cae gravemente enferma y fallece. Y como que es un tiempo muy corto para que uno pueda procesar que realmente la persona está falleciendo por una situación de salud. Es muy difícil procesar eso. Los psicólogos pensamos que justamente el duelo es una de las experiencias más complicadas, difíciles, que podemos llegar a pasar en el transcurso de nuestra vida. Y esto difiere obviamente de acuerdo al vínculo que nosotros establecemos con la persona que ya no está con nosotros. No es lo mismo el duelo que uno hace con respecto, por ejemplo, a la pérdida de la pareja, o el duelo que uno hace con respecto a la pérdida de un amigo. Obviamente los vínculos son diferentes y bueno, no es lo mismo que una de las sillas de la casa en la hora del almuerzo ya no esté ocupada, por ejemplo, por un abuelo, por un papá, por una mamá, a que sea un familiar, por ejemplo, que nosotros vemos de vez en cuando, como un tío, etcétera, ¿verdad? De todos modos, igual nos golpea, pero el hecho de que el vínculo sea muy estrecho hace que para las personas sea más difícil de procesar las diferentes etapas por las que puede pasar. Existe una psiquiatra, la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que habla sobre las etapas del duelo. Y si bien es cierto, no todos pasan por las mismas etapas, pero es muy probable que la mayoría de las personas pasemos por situaciones similares y durante un tiempo aproximadamente similar, ¿sí? Si es que el vínculo es estrecho. Se espera, por ejemplo, en una primera etapa en donde la persona generalmente no acepta, ¿sí? No acepta la pérdida. Esa primera etapa es una etapa de negación y, bueno, o se considera de que está viviendo como una situación de irrealidad, como que las cosas realmente no pasaron como dicen los médicos que pasaron, o que realmente podrían ser reales, hasta que la persona cae en cuenta que de hecho sí, esa persona que se perdió ya no va a volver más físicamente. Y cuando eso ocurre, generalmente aparece una segunda etapa, que es la etapa de la ira. En la etapa de la ira, la persona revisa varias veces todo lo que sucedió con relación a la muerte de ese ser querido y empieza a buscar culpables. A veces se culpa a uno mismo y esos sentimientos de autoculpa generalmente son difíciles de manejar, y otras veces se culpa a otras personas. A veces incluso, dependiendo de las creencias que uno tenga, puede culparse incluso a Dios, de que Dios no la escuchó, o que los médicos, por ejemplo, no hicieron lo que estaba en sus manos, o que uno mismo, por ejemplo, pudo haber hecho algo y no lo hizo. Entonces ahí viene esa segunda etapa, que es la etapa de la ira, ¿sí? Después viene una tercera etapa, que también es una etapa fantasiosa, que es una etapa de negociación, en donde la persona, revisando todos los aspectos anteriores con relación a la muerte de esta persona, empieza a ver alternativas de solución que están solamente en su cabeza en realidad, porque ya es algo sucedido y obviamente no lo podemos cambiar. Pero empieza a racionalizar sobre el tema, y eso es saludable, el hecho de empezar a racionalizar. Bueno, se hizo esto y estuvo bien, o hice esto y estuvo correcto, o por ejemplo, busca formas de negociar esa situación pasada, tratándola de resolver en el presente, como por ejemplo a través de sueños. Por ejemplo, la persona dice: si yo pudiera conectarme con mi ser querido a través del sueño, lo pudiera ver, etcétera, etcétera. Esa es una forma de negociar y de resolver esa situación
vínculo, por ejemplo, poder decirle aquellas cosas que uno se quedó, que quedaron estancadas en la garganta y que no se las pudo decir, o poder tener esa conversación que quizás no se pudo finiquitar, ¿sí? Luego de esa etapa viene una etapa de depresión. Si bien es cierto, no es el trastorno depresivo como lo conocemos nosotros los psicólogos y los psiquiatras, pero sí es una depresión en el sentido de que la persona se siente vacía, puede tener pérdida del sentido de la vida, puede sentir que realmente las cosas no son como eran antes cuando estaba ese ser querido y nunca más van a volver a ser. Entonces realmente eso le produce una gran tristeza, una profunda tristeza, la cual es un poco difícil de manejar. Y finalmente viene la etapa de aceptación, en donde la persona realmente tiene lo que se llama resignación, en donde la persona dice, bueno, efectivamente este ser querido ya no va a estar más conmigo y tengo que continuar con mi camino. Y continuar con el camino significa volver a involucrarse en las actividades laborales de lleno, en las actividades académicas, y rehacer o restablecer los vínculos familiares con nuestros otros seres queridos. Y bueno, esa es una etapa que realmente cierra el ciclo del duelo. No, vuelvo a repetir, no necesariamente se tiene que pasar por cada una de las etapas, pero llegar a la última etapa, que es la etapa de aceptación, no siempre es fácil y algunas personas se quedan estancadas en algunas de ellas, y si es así, pues es necesario acudir al psicólogo para que el psicólogo pueda guiarlo justamente en el restablecimiento de la aceptación y de que la persona otra vez vuelva a sentir la alegría de vivir, o el amor que uno puede llegar a sentir por sus demás seres queridos que todavía continúan a su lado. Bueno, espero que les sea de utilidad y les mando muchísima fuerza a todas aquellas personas que están pasando por un pésimo momento hoy en día, y bueno, estamos acá del otro lado, y si no es conmigo, busquen otros profesionales si es que realmente necesitan ayuda. Hasta luego.